Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos con un tema que hace tiempo que no tocaba, que era la disciplina positiva. Y hace una serie de... no sé, hace ya tiempo, hice una serie de vídeos sobre disciplina positiva y luego pues... bueno, abandoné un poco el tema porque ya consideraba que había contado pues parte de lo que yo podía aportar. Sobre todo eso fue porque yo descubrí la disciplina positiva y me estuve formando, hice mis formaciones y a raíz de eso pues hice unos cuantos vídeos de lo que, sin que yo sea formadora de disciplina positiva, consideraba que podía compartir. Pero es que últimamente me está pasando bastante, ya sea sobre todo con padres, más que con profes, ¿no? Pero que muchas veces recurro, y de hecho he hecho varios shorts sobre esto, o reels, porque recurro, no sé por qué, me sale esta conversación una y otra vez últimamente, ya os digo, sobre todo con padres. Y entonces me apetecía hacer un nuevo vídeo sobre disciplina positiva, más focalizado, si bien debo decir que yo no soy experta formadora, ¿vale? A mí, yo he recibido la formación para poder usar yo como profe la disciplina positiva. Y de hecho luego hay una parte práctica en la que tienen que, bueno, si ya quieres ser formadora pues tienen que evaluarte y tal. Eso yo ya pues no lo hice porque, bueno, pues para lo que yo quería como profe, para mí era suficiente. Y en el vídeo de hoy lo que quiero es hablaros de esto que últimamente me sale una vez y otra en las conversaciones con los padres, porque me parece que puede ser útil ya seas padre o seas profe si me ves. Y lo quiero compartir con vosotros, que son los 4 supuestos en los que se suelen enmarcar los comportamientos de los niños en disciplina positiva. Así que vamos a ir viendo cada uno un poquito qué es lo que ocurre y cómo abordarlo muy someramente en tu clase, ¿vale? Estrategias. Y eso es lo que quiero hacer en el vídeo de hoy. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita si te gusta este vídeo, dale al like. Antes de empezar, quiero enseñaros 2 recursos. Uno que tengo en papel, ¿vale? Que es este libro de Jane Nelsen, que es una de las fundadoras, digamos, del movimiento de la disciplina positiva, que es Cómo educar con firmeza y cariño. Aunque el niño de la portada sea pequeño, vale para cualquier nivel. Y aquí ya habla en sí de los 4 supuestos. Y luego hay un libro que es de la Asociación de Disciplina Positiva, que lo venden online, en el que si haces el curso te lo dan, ¿vale? Que no lo tengo aquí, lo tengo en el instituto porque muchas veces saco fotocopias de él para cosas, pero os voy a poner así en la pantallita, ¿vale? Para que lo tengáis. Toda la información que yo voy a contar, aparte de la que me dieron a mí en el curso, porque fue un curso fue online, pero era síncrono. Era síncrono, era con una persona dándote clases, vienen aquí, ¿vale? Y en el otro manual. Entonces, bueno, ¿qué son los 4 supuestos en los que se marcan los comportamientos de los niños? Bueno, pues en la disciplina positiva dicen que todos los niños no se comportan de forma disruptiva o mal. Los niños o los adolescentes, ¿vale? Los alumnos, ¿vale? Porque yo hice la formación de disciplina positiva pensando en profesores. También hay disciplina positiva pensando en padres, ¿vale? Y hay formadores de disciplina positiva para padres en la Asociación Española de Disciplina Positiva, que fue con quien yo me formé. Si queréis más información, pues os dejaré en la cajita de información los enlaces, ¿vale? Para padres y para profes. El caso, que en la corriente psicológica o pedagógica de la disciplina positiva se cree que los niños no se comportan de forma mala o disruptiva porque sí, siempre intentan obtener o solucionar algo más, ¿vale? Un problema, un conflicto o una carencia que ellos tienen, ¿de acuerdo? Y que se suelen enmarcar dentro de, casualmente, 4 grandes grupos de cosas. Y creedme que funciona, ¿vale? Con estos 4 grandes grupos. ¿Qué son? Los tengo ahí apuntados, por eso de vez en cuando miraré a la pantalla, que no se me olvide nada de este guión. Por supuesto, búsqueda de atención, ¿vale? Nos pueden venir muchísimos alumnos a la cabeza con este supuesto. Lucha por poder,
¿vale? Que también se suele llamar poder equivocado. Después de poder equivocado tenemos, no son seguidos, ¿vale? Pero bueno, venganza. Y por último, incapacidad asumida, que la verdad es que, bueno, no sé, venganza también me da mucha pena. Y casualmente no suelen darse por separado, se suelen dar en parejas de 2 en 2. Hay combinaciones más comunes y hay combinaciones menos comunes, pero se pueden dar todos de 2 en 2 en combinaciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el de búsqueda de atención, que para mí es el más típico, ¿vale? Son niños que, pues en clase, van a llamar la atención. ¿Cómo? Interrumpiendo, haciendo bromas, llamando, pues yo qué sé, haciendo jueguecitos, pidiéndote siempre o haciéndote siempre preguntas, o por ejemplo, hablando sin parar, o buscando todo el rato tu aprobación, ¿vale? Son niños que se van a encontrar en estos supuestos. Y normalmente el pensamiento que el niño tiene detrás, y no voy a buscar causas más allá, ¿vale? Porque, bueno, entonces si ya hay causas más allá, mejor tendría que entrar, como he dicho en los shorts, el departamento de orientación a trabajar en esto. La creencia errónea que los niños tienen detrás, que les hacen llamar la atención de esta manera, es: solo pertenezco al grupo, solo pertenezco a la clase, solo soy valorado por la profesora, si fuera yo, si llamo la atención. Entonces, este es bastante fácil de redireccionar, ¿vale? Porque todo en disciplina positiva, todo va un poco de redireccionar y de buscar un compromiso. Bueno, sobre todo en la disciplina positiva de lo que va es de obtener un vínculo con el alumnado en este caso, que les haga sentir que pertenecen, ¿vale? Porque el ser humano necesita sentir pertenencia a un grupo. Somos animales sociales y esto se ve, por ejemplo, mucho en otras culturas, sobre todo como la japonesa, ¿vale? Si habéis visto animes o películas japonesas y cómo son los colegios japoneses, es súper importante el sentimiento de pertenencia a tu centro. Van con el uniforme, con orgullo, los clubes que hacen, es todo pertenencia, todo, absolutamente todo pertenencia, ¿vale? Entonces, es tan sencillo como que el alumno le des una solución en el que él pueda sentirse que pertenece sin realizar este tipo de comportamiento. Y por supuesto también extinguir los malos comportamientos. Por ejemplo, con un refuerzo positivo. Si tú le ofreces una alternativa, pues ¿por qué no sé, pues borras la pizarra tú? O ¿por qué no te encargas tú de encender el ordenador antes de que yo llegue a clase? Pues cada uno lo que necesite a su nivel, ¿vale? Y lo hace, en ese momento le das un refuerzo positivo. Muchas gracias, fulanito, fulanita, qué útil me has sido, fíjate, tal, qué buen encargado, lo que sea. E igualmente, cuando haga el comportamiento negativo, tenemos que hacer una respuesta de extinción porque lo ignoramos, ¿no? Entonces, que no sienta ese refuerzo positivo de pertenencia cuando haga ese tipo de cosas, ¿vale? Y luego, por ejemplo, durante toda la clase, a veces que no va a poder estar encendiendo la pizarra, borrando la pizarra, encendiendo el ordenador. Durante la clase, busca el contacto, aunque sea visual, con él. De vez en cuando mírale, o ve a la mesa, o le haces así un toquecito en la mesa, o cualquier cosa que el niño sepa que tú estás pendiente de él, ¿vale? Y con esos pequeños detalles, él puede sentir que pertenece a tu clase y no necesita llamar la atención para pertenecer a tu clase, ¿vale? Hay niños que simplemente, de verdad, que es esto, y con una vueltecita, que sepan que tú estás atentos a ellos durante toda la clase, se arregla. De acuerdo, el segundo supuesto es el de poder equivocado o lucha por poder, ¿vale? Este es muy típico también. Y a veces también se suelen dar en conjunto los dos, ¿vale? El de poder equivocado es el típico alumno desafiante que si tú pones un límite enseguida va a intentar pasarlo, no cumple las normas, si tú le pides que haga algo no lo va a hacer, ¿vale? Y porque su creencia, su pensamiento, su creencia interna,
que tiene es que solo si él es quien controla la situación, pertenece a ella, ¿vale? Hay niños que tienen problemas, pues, porque tengan más inseguridades en casa o ellos mismos tienen inseguridades propias y entonces sienten que si no tienen siempre al 100% el control ellos de la situación, pues ni la controlan ni pertenecen a ella, ¿vale? Y suele ser que es porque en otros ámbitos de su vida que no pueden controlar, tienen ese descontrol. Y entonces ellos sienten que este sí lo pueden controlar y por eso lo hacen ahí, ¿vale? ¿Qué ocurre con muchos docentes? Que al igual que en el de atención equivocada, en el de poder equivocado también reaccionamos como a mí esto no me lo vas a hacer, ¿vale? Y pasa más en este de poder que en el de atención, pero puede pasar en los dos. Y decimos, no, a mí esa es yo soy la autoridad o lo que sea y quizá no va tanto de eso, ¿de acuerdo? Porque no es algo personal hacia ti como profesor o profesora, sino que es un problema que el niño trae, una creencia que el niño trae por unas vivencias que ha tenido, ¿vale? Y es importante separar esa idea de que es hacia ti, porque si no, no le vas a poder ayudar, ¿vale? Que eso no lo he dicho antes, lo digo ahora, pero me parece importante. Entonces, importantísimo, nunca reforzar la lucha, ¿vale? Si el niño entra a pelear, digamos, es evidente que si tú le respondes ¿y por qué? Pues porque esto, y por qué no sé qué, y por no sé qué, y que lo tienes que hacer y que no lo hago y que lo tienes que hacer, está perdido, ¿vale? Porque el niño no va a tener unos límites que tú como profe pues tienes que acabar teniendo, ¿vale? Entonces, y además estás reforzando que cuando hace eso tú le prestas atención, está en la clase, etcétera, etcétera. Bajo ningún concepto, ni os lo toméis a lo personal, ni entréis al juego. Entonces ya hemos entrado al juego y está todo perdido, ¿vale? En este caso, lo que hay que hacer es un poco lo de las camisetas de colores en la tienda, ¿no? Esto de preguntar, si tú vas a una tienda, ¿eres libre de elegir la camiseta que quieras? Y bueno, esto es filosofía, ¿no? Entonces la respuesta principal es sí, puedo elegir la camiseta que quiero. Pero, ¿y si el modelo que quieres o el color que quieres no está en esa tienda? ¿Eres libre de poder elegirlo? Y ahí es donde no. Entonces, tú lo que vas a hacer es darle a elegir al niño entre las camisetas de la tienda, ¿vale? Que él sienta que tiene capacidad de decisión, ¿vale? Imagínate que se ha sentado donde le ha dado la gana, ¿vale? Al fondo. Y te está molestando porque habla o porque no se entera o por el rollo que sea. Entonces, si tú le dices, fulanito, siéntate aquí, en mi mesa, pues probablemente no lo va a hacer. ¿Vale? Entonces, pues tienes que darle dos opciones, o tres o cuatro, las que sean, ¿vale? Por ejemplo, puedes ponerte aquí donde mi mesa y yo te ayudo a hacer los ejercicios, o puedes ponerte aquí con esta persona y te pones a trabajar con ella. O puedes quedarte allí al fondo, pero tienes que sacar el libro. Yo nunca les concedería lo que quieren, cuidado. Pero bueno, puedes ponerte en este otro sitio, aquí en mitad de la clase, pero tienes que sacar el libro y la libreta, ¿vale? Dales a elegir entre las camisetas de la tienda. Es decir, busca una serie de opciones que sí son válidas para ti y como él elige de esas opciones, pues sentirá que al menos ha elegido. Esto funciona sobre todo más con los pequeños que con los mayores. A los muy mayores ya no les engañas con esto, ¿vale? Entonces, a veces en ese momento no te va a quedar más remedio que sacarle de clase o hablar con él y entonces es en ese momento en el que vas a tener que buscar el vínculo de otra manera, ¿vale? Diciéndole, mira, yo necesito esto, por ejemplo, necesito grapar unas fotocopias o lo que sea. ¿Por qué no te sientas aquí y me ayudas a hacer esto? O ¿por qué luego no hablamos y vamos a buscar una solución que nos convenga a los dos?
cualquier cosa, ¿vale? Porque hay veces que en el momento no vas a poder engañarle para que tome una decisión, ¿de acuerdo? Entonces también te das más tiempo a que la situación se destense, se relaje. En ese momento sí que es cierto que lo tienes que sacar a lo mejor de clase porque evidentemente no puede tener un comportamiento no adecuado delante de los demás alumnos. Y luego en un momento fuera de, que no sea el de la clase y en frío, proponerle otro tipo de soluciones. Y engañarle, esto va al final de engañarlo siempre. Entonces, bueno, es la opción cuando tienes un poder equivocado. Él tiene que sentirse que a la clase pertenece y que tú le des una opción que él sienta que, o ella sienta que elige y que le es válida para que no haga lo que tú no querías que hiciera, ¿vale? No sé si me explico. El siguiente supuesto es el de la venganza. Ahora vienen los dos que más penita me dan, la verdad. Cuando un niño está en el supuesto de venganza es porque algo le ha pasado previamente, o contigo, o con otro profesor, o en su casa, o con otro niño, o lo que sea, y siente que en tu espacio, por ejemplo, yo qué sé, el profesor de biología del año pasado se reía de él, porque hay veces que hay profesores que, madre mía, y ahora tú eres la asignatura de biología del año siguiente. Y entonces ya él ha asociado biología a se reían de mí y ahora en este año me voy a vengar riéndome yo de los demás o de la profesora, ¿vale? O, por ejemplo, otro profesor lo ha herido o otro niño le ha hecho sentir humillado y entonces ahora él quiere hacer sentir humillado a lo mejor no al profesor, pero a otros alumnos, ¿vale? Entonces estamos en el supuesto de voy a devolver lo que me han hecho a mí antes. ¿Vale? También muy típico, por ejemplo, en los niños que primero eran acosados y luego se convierten al año siguiente o a los años en acosadores. ¿Qué hace? Pues, por ejemplo, esos son niños como muy, muy sarcásticos, son niños muy... que no me sale la palabra. Muy... ya me ha venido. Son niños muy escépticos. O, por ejemplo, son niños que no toleran bien la frustración, ¿vale? Puede haber varios orígenes, ¿de acuerdo? Son niños que tú siempre traes una actividad en clase y es como, pues, esto no me va a gustar. Para que podáis pensar en el tipo de niños, seguro que todo el mundo tiene ya un alumno o una alumna en la cabeza, ¿vale? Entonces, sobre todo en este os pido que no personalicéis, porque el niño que está realizando este tipo de comportamientos en clase tiene una herida, ¿vale? De hecho, creo que es el caso en el que más te va a hacer falta el departamento de orientación. Que probablemente detrás hay mucho, que no eres tú el que lo tiene que tratar, ¿vale? Lo que yo os diría que hicierais en este caso es ofrecerle un espacio de seguridad y decirle... Mira, me parece que estás enfadado, no delante de toda la clase, por supuesto, fuera, ¿vale? Me parece que estás enfadado o que estás frustrado o la razón que sea o frustrada y creo que lo estás pagando ahora mismo en mi clase. Pídele que depende de la edad, ¿no? Yo estoy hablando de adolescentes, a lo mejor tienes que decirle, mira, la clase así no puede funcionar, eso es un límite, ¿vale? Siempre muchas veces en la disciplina positiva va un poco como dice el libro, educar con firmeza y cariño, ¿vale? Entonces le dices, mira, así en la clase no podemos estar, pero tú no puedes hacerle eso a ese compañero o la compañera, o no puedes interrumpir la clase de esta manera, o no puedes ser tan sarcástico con los demás niños o con los profesores o lo que sea. Si necesitas algún momento ahora puedes ir al baño, calmarte un poco en el pasillo y ahora vuelves a entrar. Esa es la forma como de distinguir el comportamiento. Y una vez que ya estés en otro momento en el que el niño haya pasado ese pico de sarcasmo, ironía, ataque, muchas veces son ataques pasivos o ataques pasivo-agresivos con comportamiento, con comentarios y tal, entonces puedes intentar restablecer esa relación o crear una relación, porque a lo mejor el niño viene ya con la defensa de todo el mundo y porque todo el mundo le ha tratado así y él ya se trata así a todo el mundo de primeras, ¿no? Y entonces, pues buscar un interés del chico, de la chica, un punto en común que puedas tener con el niño o si has sido entre alumnos, pues un punto en común que puedan tener esos alumnos sobre el que empezar a construir una relación más positiva.
¿vale? Pues por ejemplo, el niño con el que estaba portándose mal, resulta que a los dos les encanta el baloncesto. Pues a lo mejor luego puedes buscarles en el recreo y darles una pelota de baloncesto para que jueguen, no sé, ¿vale? Pero sí que en este caso es muy importante que lo que hagas, lo hagas desde un momento de calma. No lo hagas en un momento pico en el que esté sufriendo o reviviendo un sufrimiento y esté intentando atacar, ¿vale? En ese momento sacas de clase, esperas a que se calme. En primaria tienen rincones de la calma y tal, en secundaria no. Y una vez que se haya calmado, retomas, ¿vale? Básicamente tiene que acabar sintiendo que en ti tiene un ancla de seguridad, ¿vale? Que tú no le vas a dañar o le vas a faltar al respeto o le vas a humillar o lo que sea. Eso no quiere decir que en cualquier supuesto, si ya ha hecho algo mal, no tengas que castigar. Pero estaría bien, a lo mejor a la primera, decirle, mira, esto no puede, depende de qué hayan hecho, ¿eh? Esto no puede volver a ocurrir, la próxima vez que ocurra vas a tener esta consecuencia y cumplirla, por supuesto, ¿vale? Pero hay ciertos niños que necesitan una oportunidad de error, ¿vale? Porque todos nos podemos equivocar y sobre todo los niños que están aprendiendo. Entonces, a lo mejor este es uno de estos casos, depende de qué, ¿vale? Y ya dices, mira, esto no puede volver a ocurrir o pasará esto. Te ofrezco esta alternativa, ¿vale? O incluso a lo mejor lo que necesitas es que te sientes con él después o que te vayas a un recreo y le digas, cuéntame, ¿qué es lo que te ha hecho sentir frustrado? Y solo necesita que le escuches, ¿vale? Y con eso ese niño ya le vale para decir, mira, esta persona se interesa, este profesor, esta profesora se interesa por mí, ¿vale? Y luego el último es el de incapacidad asumida, que también es muy normal. Es el típico alumno o alumna que dice, yo esto no lo voy a hacer porque no sé, porque no puedo, porque ya lo he intentado antes, ¿y para qué? Si de todos modos he suspendido, ¿vale? Y entonces ya en clase evidentemente no atiende, no trabaja, se aburre y el diablo mata moscas cuando se aburre con el rabo. Y entonces en tu clase va a estar pues interrumpiendo, etcétera, etcétera, porque va a buscar otra forma de pertenecer en la clase, dado que todos buscan en el fondo pertenecer a un grupo, y no lo va a conseguir siendo apto para la materia que tú estás dando, ¿vale? No tienen por qué ser siempre disruptivos. A veces son niños que intentan pasar absolutamente desapercibidos, pero no están trabajando en clase, ¿vale? Porque sienten que son tontos y que no van a poder. La forma de trabajar aquí es trabajosa para ti como profesor, pero me parece una de los supuestos más fáciles de los que puedes salir, que es decirle, vale, mira, bien, mi materia no te gusta, nunca se te ha dado bien, has tenido profes que no te han explicado correctamente, no te has enterado nunca, bueno, vale. Pero las cosas no siempre tienen por qué ser así. Conmigo ya te digo yo que van a ser diferentes. Y entonces le propones un trabajo individual que te vas a tener que currar tú. En el que empieces a decirle, venga, pues en casa, por ahora tú en vez de hacer estos deberes que no eres capaz ni de hacer, vas a hacer estos otros deberes que yo te voy a dar unas fichas o lo que sea. Y le vas a tener que graduar muy bien, tú ya le habrás hecho una prueba de nivel y sabrás cómo va el niño o la niña, el nivel creciente de dificultad de esas fichas. De modo que si, pues yo qué sé, si son matemáticas y al principio casi le cuesta dividir, pues ponle, me ha pasado a mí en primero de la ESO, pues ponle divisiones fáciles, ¿vale? Que pueda hacer casi un poco con la cabeza y tal. Y ese día solo le mandas divisiones fáciles. Y el día siguiente dices, me lo traes, ¿qué tal? Anda, las has hecho todas, has podido. Entonces le pones divisiones pues un poquito más. Y a la siguiente un poquito más. Si se atranca, le vas a tener que dedicar el tiempo. Es decir, venga, no pasa nada, hoy nos vemos a tal hora o en tal momento y vamos a ver dónde te ha atrancado para resolver este error. Y entonces, poco a poco, ese niño o niña irá adquiriendo más nivel hasta que llegue teóricamente al nivel. Y también, si tú le ayudas a ver dónde se ha atrancado, a darse cuenta de su error, etcétera, etcétera, poco a poco también irá utilizando las herramientas que tú utilizas con él, de pensar en voz alta, en a ver, ¿y esto por qué? ¿Y por qué no probamos esto? ¿Por qué no probamos lo otro? Las acabará usando sin ti. Contigo siempre va a tener el vínculo porque sabe que siempre vas a estar ahí, que le has ayudado a salir de las divisiones hasta donde estemos, si eso es de matemáticas, ¿vale? Y siempre va a tener te va a tener como un apoyo. Claro,
esto hay que tener cuidado, depende ya pues de el nivel, el origen educativo, porque claro, no puede dejar de hacer la materia que tú tienes que enseñar a los demás. Pero a lo mejor lo que sí puedes hacer es adaptar la forma en que ese niño trabaja la materia, en vez de pues leyendo del libro porque tenga mala comprensión lectora, yo qué sé, pues de otra manera, para que al final, cuando llegue el momento del examen, o de la actividad, o de la prueba, o lo que sea, haya visto el mismo contenido. ¿De acuerdo? Y dicho esto, sí, muy importante, celebrar cada avance, ¿vale? Mira, fíjate, y además hazle hacer retrospectiva. Fíjate que hace una semana esto no eras capaz, hace un mes, ve poniéndole pequeñas metas. Fíjate que ayer solo pudiste leer una página del libro y resumir una, ya estás haciendo 2, ¿vale? Cualquier pequeña mejora, esfuerzo que ese chico o chica haga que el día anterior no hacía, tienes que celebrar. Por eso os digo que es para mí quizá uno de los casos más fáciles, pero trabajosos. Porque tú tienes 25 o 30 almitas más en clase. Entonces, es complicado, ¿vale? Pero bueno, es fácil. Y otra cosa más es mandarle el mensaje de, si te dice, profe, no voy a poder. No, yo confío en ti y lo que te he pedido hoy sé que puedes, ¿vale? Transmítele ese mensaje de confianza. Y si no puedes, no pasa nada. Mañana vienes y lo hacemos juntos. Mañana te ayudo. Mañana miramos en qué te has equivocado y te doy una pista para que puedas seguir tú. Porque yo sé que puedes, ¿vale? Es importante lanzar ese tipo de mensajes. Y nada más, deciros que en todo caso no se trata de que mañana lleguéis al aula y etiquetéis a todos vuestros alumnos en nuestros disruptivos en nuestros 4 supuestos, y mucho menos que se lo digáis. Pero si estas pequeñas píldoras os sirven, o si de repente decís, ostras, es que este fulanito que me está molestando tanto en la clase, resulta que sí que puede ser que sean una de estas. Yo os he dado pinceladísimas. Os recomiendo que os vayáis a los manuales, ya sea este o el otro que os puse antes, e intentéis resolver los problemas desde ahí, ¿vale? Porque y que ya indaguéis y trabajéis más. Porque a lo mejor solo con las 4 cosas que os he dicho pues no es suficiente, pero a partir de ahí uno ya puede empezar a rascar. Y nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy, que cualquier duda o cualquier cosa que queráis comentar o aportar la podéis dejar en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.